Buenos días, hermanas. Esta será la última reflexión de la semana para terminar de estudiar Romanos 6, 1 al 14. Gracias por acompañarnos nuevamente. El versículo 11 dice: Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recuerdo decir al hermano Gerardo Vázquez del Ministerio Caminando Bajo Su Gracia: cuando el pecado toca mi puerta, le digo a Jesús que Él la abra. Y como hemos estado aprendiendo que ya no vivimos nosotros, sino Cristo en nosotros, Él sabrá cómo decirle no a la tentación. Así como cuando Él fue tentado en el desierto, siempre le respondió con la santa palabra. Esa es la gracia de Dios. Él no nos manda a pelear con el pecado. Ya nos dio el poder sobre el pecado. Jamás la gracia va a ser licencia para pecar. Su gracia maravillosa nos pone en la posición correcta ante el pecado, que ya no somos esclavos del mismo y que tenemos poder sobre él. Ven en la segunda parte del versículo cómo nos ve Dios y cómo quiere que nosotros nos veamos. Vivimos para Dios en Cristo Jesús. El versículo 12 dice: No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. La palabra concupiscencia significa desear vivamente, codiciar fuertemente, hervir de deseo. Colosenses 3, 15 al 16 dice: y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Hermanas, Dios nos diseñó con la necesidad que algo o alguien reine en nosotros y nos ha dado las armas para que su paz reine en nuestro corazón. Dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en nosotros. Eso va a ser clave para que la paz de Cristo reine en nuestros corazones. Esto incluye la lectura de la palabra, la meditación, los pensamientos filtrados por la palabra. Todo en sí, en general, nuestra manera de vivir. El versículo 13 dice: Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esta es quizás la parte que más me gusta de todo el pasaje, y por la que debemos estar eternamente agradecidas con Dios. El pecado ya no puede dominarnos, porque dice: no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Antes en la ley los mandamientos provocaban un fuerte anhelo por hacer lo que se prohibía. Ahora Jesús nos dice: tú decides lo que más te conviene. ¿Por qué dice la palabra que somos instrumentos de justicia? Porque en nosotros se ha hecho la justicia de Dios. Porque con el sacrificio de Cristo, nosotras hemos sido hecho justicia. ¿Recuerdan ese versículo que dice: por nosotros Él lo hizo pecado aquel que no pecó? Entonces Él ya tomó nuestro lugar. Entonces ahora ya no somos instrumentos de iniquidad, sino que somos instrumentos de justicia. Habla de nuestra identidad nueva. Por eso ya no
Ya no puede dominarnos el pecado, ni puede engañarnos tampoco. Gracias demos a Dios porque somos libres para elegir lo mejor. Que Dios las bendiga, hermanas.